Y bueno, acá pueden ver el PowerPoint. Hoy empezamos con esta otra parte que es lo que vamos a llamar unas cuantas clases de Broglie-Schrödinger en honor a las dos personas que iniciaron todo esto que viene ahora, digamos. Bueno, el tema es así. Todo el mundo estaba convencido de que la luz era una onda por todos los experimentos fundamentalmente de difracción e interferencia que refuerzan ese hecho. No digo refracción, porque la refracción se podría, y la reflexión también, se podrían explicar considerando que la luz es una partícula también. Pero básicamente difracción e interferencia no. Entonces, inspirado en eso, quiero ver primero si puse, la clase a grabar. Sí, inspirado en eso, bueno, de Broglie pensó en el año 1923 más o menos, reflexionó sobre lo siguiente, dijo, si la luz que venía como onda, pensada como onda, ahora resulta que parece ser una partícula, ¿por qué no se puede dar la inversa a las partículas? Que las partículas tengan el comportamiento de onda, porque él estaba firmemente convencido de que la naturaleza en ese sentido era simétrica, en el sentido de que, bueno, si era posible que una onda ahora sea una partícula, ¿por qué no una partícula puede ser una onda? O comportarse como tal, o tener algún comportamiento de onda. Digo porque la luz es una partícula, pero tiene algo de onda, obviamente. Si no, no estaría el tema de la difracción y la interferencia. Entonces, inspirado en esto, en el 24 fue, Broglie asocia a la materia, asocia una onda. Una onda que tiene una determinada longitud de onda, como toda onda, ¿no? Y cuando quiero decir asocia a la materia, a la partícula, pensemos en la partícula, pensemos, por ejemplo, en un electrón, por decir algo. Cuando asocia una onda a un electrón, en realidad de Broglie no especifica qué significa esa asociación, ¿no? O sea, ¿qué significa asociar a la materia, al electrón, una onda? ¿Qué significa en el sentido de que estamos diciendo que no existe la materia y que son todas ondas en el universo? ¿O estamos diciendo que están las partículas, pero las ondas son las que rigen su comportamiento, su dinámica? Y bueno, si uno piensa en que la materia ahora es una onda, se podría preguntar, como yo puse acá, ¿qué es lo que ondula en esa onda? Y como puse más abajo, claro, si se trata de una onda, seguramente va a aparecer un fenómeno de difracción e interferencia. Entonces, bueno, a todo eso vamos. ¿Cómo lo hace él esa asociación? Y bueno, utiliza primero la relatividad. La relatividad dice que la cantidad de movimiento es la energía sobre la velocidad de la luz. Pero la energía, por el efecto fotoeléctrico, que es otra de las cosas que él utiliza, la energía se puede pensar como un múltiplo de la frecuencia. Entonces me queda esto. Y bueno, ya saben que nu sobre c es 1 sobre lambda, ¿no? Nu es la frecuencia y c es la velocidad de la luz. O sea que en definitiva me queda que la cantidad de movimiento se puede escribir como h sobre lambda. Estoy hablando de la cantidad de movimiento de una partícula.
y acá aparece el lambda de una onda. Bueno, en todo este razonamiento no es raro que aparezca si yo considero que la energía es h por la frecuencia. Entonces cuando yo hablo de frecuencia hablo de una onda. Este jueguito de cosas está muy lindo, pero después hay que interpretar, entre otras cosas, como puse acá, qué es lo que ondula, ¿no? Si uno dice que la materia es una onda. Entonces él dice, bueno, no importa, no entra todavía en esa cuestión filosófica en la que quizás intenta entrar años más tarde, pero simplemente dice, asociada a una partícula existe una onda cuya longitud de onda es h sobre su cantidad de movimiento. Si de acá despejo lambda pasa para acá y el p pasa dividiendo, y a la lambda la llamo la longitud de onda de Broglie. De Broglie dice que una partícula tiene asociada una onda cuya longitud vale h sobre p. Bueno, sigamos. Claro, uno dice, como les comenté antes y como también vimos en la clase pasada, donde hablamos de el tema de la interferencia, cuando la luz atraviesa, por ejemplo, dos ranuras, ¿no? O una ranura también, se forma esto que ustedes ven acá, ¿no? Esto es un patrón de difracción e interferencia. En realidad hay una zona iluminada central muy brillante, y estas iluminaciones son cada vez de menor amplitud porque están, digamos, moduladas de alguna forma por la campana de difracción. La campana de difracción tiene un pico muy alto en el centro y después los otros picos cada vez son más chiquitos. Entonces tengo una franja brillante en el centro y después franjas menos brillantes a los costados. Pero bueno, si lo que yo mando acá es una onda, cuando pasa por las ranuras, la onda tiene que generar esta figura, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, uno puede decir, bueno, a ver, pensemos en un objeto macroscópico, ¿no? Una pelota de fútbol puse yo acá como ejemplo. Si me están diciendo que la materia es una onda, la pelota de fútbol, bueno, voy a calcular su longitud de onda asociada para ver cómo es el tema de la difracción. Si es que hay difracción. Si es que hay difracción. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una pelota de fútbol que viaja a esta velocidad, 10 km por hora, si hago la cuenta, me queda la constante de Planck sobre la cantidad de movimiento, la pelota de medio kilo, ¿no? A 10 km por hora, me da esta longitud de onda. Fíjense que son 10 a la menos 34 metros. O sea, la nada misma, ¿no? La nada misma, teniendo en cuenta de que el núcleo de un átomo es del orden de 10 a la menos 15 metros. O sea, esto es 10 a la menos 15 veces más chico que el tamaño del núcleo atómico. ¿Está bien? Entonces, claro, como habíamos dicho en la clase pasada, yo para notar para ver este patrón de difracción, para que las franjas estén separadas y que yo pueda decir, bueno, efectivamente hay difracción, tenía que pasar que la longitud de onda de la luz que llegaba a la ranura tenía que ser del mismo orden que la distancia entre ranuras. Entonces fíjense que para difractar una pelota, o sea, yo tiraría la pelota acá contra estas dos ranuras, y difracción significa que la pelota no va a aparecer, puede aparecer acá en el medio, como puede aparecer acá, como puede aparecer acá, es decir, donde están los máximos. Pero para que eso pase y se note,
el tamaño entre ranuras debería ser este, ¿no? Perdón, este. Pero fíjense lo que es una ranura de tamaño atómico, sería de 10 a la menos 6 nanómetros. Y esto está en 10 a la menos 25. O sea, uno tendría que hacer una ranura, dos ranuras separadas, una distancia extremadamente pequeña, menos distancia que el diámetro atómico. Acá yo puse la cuentita, ¿no? Millón, billón, trillón. El núcleo atómico, el diámetro del núcleo atómico sería 10 trillones de veces más grande que la separación entre ranuras. ¿Cómo hago eso? Entonces, si hay una onda asociada a la pelota de fútbol, en realidad, para comprobar eso, lo único que puedo hacer es difracción e interferencia, pero en realidad no lo puedo hacer, porque necesitaría hacer dos orificios separados una distancia que es 10 trillones de veces más chica que un núcleo atómico. Es decir, el objeto macroscópico tendrá asociado una onda, pero yo eso no lo puedo comprobar ni por casualidad. Bueno, muchos dijeron cuando hicieron estas cuentas, después de la propuesta de de Broglie, dijeron quizás uno pueda conseguir algo que no sea una pelota de fútbol, que tenga la masa adecuada y la cantidad de movimiento adecuada para que uno pueda ver que efectivamente se difracta. O sea, conseguir un pedacito de material que sea muy chiquitito. Es decir, muy chiquitito significa que acá la masa es muy chica, con una velocidad determinada, de forma tal de que esta cuenta de acá abajo sea tan chiquitita como esta de acá arriba, de forma tal que cuando yo haga la división me dé algo que no sea tan chico acá, ¿está bien? Por ejemplo, si yo hago la división y me da acá del tamaño del milímetro, bueno, yo puedo hacer dos ranuras separadas 1 milímetro. Y puedo hacer pasar el electrón por acá, tirar electrones y ver que se forma una figura así como esta. Por ejemplo, ¿no? Hablé del electrón porque eso es lo que pensaron dos personas, Davison y Germer, que dijeron, bueno, no agarremos una pelota, vamos a ver si podemos difractar electrones, cuya masa no es del orden del kilogramo, sino que es de 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces ya sí, este número de acá abajo podría de alguna forma contrarrestar lo que es esto, ¿no? Bueno, y efectivamente Davison y Germer en 1927 lo que logran es difractar electrones. ¿Qué utilizan como red de difracción? Utilizan un cristal de níquel, como está acá puesto. Bueno, no importa las dimensiones. Recuerden que en óptica, cuando ustedes hicieron óptica, la red de difracción podía ser de transmisión, o sea, con ranuras, o podía ser de reflexión, es decir, voy a la hojita anterior, en vez de que acá haya una ranura y acá haya otra, acá podía haber un espejo y acá otro, la luz, por ejemplo, pegar así sobre la red, en los espejos, y salía desviada y formaba un patrón de difracción como esto que ven acá. Bueno, acá, en este caso, esa red de espejos, por decir de alguna forma, es este cristal de níquel. ¿Y quiénes son esos espejos que cuando llegan los electrones
lo desvían, y son los iones de la red. Los iones de la red funcionan a modo de espejos separados muy corta distancia, porque un ion está muy cerquita del otro. Entonces tengo una serie, es como decir una serie de ranuras muy poco espaciadas, y puedo llegar a ver, en ese caso, si el espaciamiento es adecuado, puedo llegar a ver un patrón de difracción cuando yo muevo el detector. O sea, en principio en una red de difracción especular, con espejos, el máximo de difracción estaba acá en el centro. Es decir, la máxima, supongamos que esto no fuesen electrones, que fuese luz. La luz pega en la red, rebota y sale otra vez. Entonces acá en el centro uno tiene un pico de difracción máximo. Después hay un pico a un costado y un pico al otro costado. Por ejemplo, si yo pongo la pantalla acá, tengo un pico acá y un pico exactamente en el lado opuesto. Bueno, si es luz es eso, porque se difracta. Pero él manda electrones a esta red tan particular, que entonces es como que esta red tiene millones de espejos. ¿Recuerdan una red de difracción especular? Que, por ejemplo, una red muy buena llegaba a tener 10.000 espejos por centímetro, o por milímetro, no me acuerdo, por centímetro. O sea, los espejos estaban poco equiespaciados, y cuando uno mandaba luz, obtenía un máximo dado por la reflexión. O sea, si esto fuese luz, pega y se refleja sobre sí misma. Entonces un máximo estaba acá, como dije antes, y después tengo máximos a los costados. Bueno, él manda electrones y supone que el electrón se comporta como la hipótesis de Broglie, como una onda plana, ¿no? Una onda plana yo la puedo escribir así, k por x menos omega t, supongamos una onda que se propaga en la dirección x. Y acá, en vez de poner k, el número de onda, yo sé que k es 2pi sobre lambda. Y el omega de una onda es 2pi por la frecuencia. Entonces saco el 2pi factor común y me queda esto. Y me queda que ahora la onda la puedo escribir como x sobre lambda menos la frecuencia por t. Esto ustedes lo vieron en óptica, en electricidad y magnetismo. Pero claro, después, si utilizo la hipótesis de Broglie, en vez de poner 1 sobre lambda, puedo poner p sobre h. Eso sale de acá, ¿no? De la cuentita esta, ¿no? 1 sobre lambda, dejo lambda de este lado y el h pasa para acá y me queda p sobre h. Entonces, la onda asociada al electrón ahora se puede escribir en términos de cantidad de movimiento y de su energía, si considero de que la energía es h por la frecuencia. Entonces la frecuencia, en vez de poner frecuencia, puedo poner energía sobre h y sacar factor común h y llegar acá. Bien. O sea que el electrón tendría una onda asociada. Todavía vuelvo a repetir, no sabemos qué significa asociada. Vuelvo a repetir esto porque es conceptualmente importante. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que el electrón no existe? ¿Que es una onda? ¿O que está el electrón, el viejo electrón que conocemos, y además existe una onda que tiene asociada que rige su movimiento, por decir alguna cosa, por decir de alguna forma, es decir, rige su dinámica? No sabemos eso, pero esa onda que postula Broglie se puede escribir así, si es una onda plana.
donde esto es la cantidad de movimiento y esta es la energía, en este caso de la partícula, y esta es la cantidad de movimiento de la partícula. Entonces, bueno, aplicando estas cosas acá al electrón, claro, ¿cómo yo controlo la longitud de onda de esa onda extraña que tiene asociada el electrón? Bueno, eso está acá metido, ¿no? Porque yo la longitud de onda la puedo controlar, no moviendo h, porque h es una constante universal, sino moviendo su cantidad de movimiento, modificando esto. La cantidad de movimiento del electrón es masa por su velocidad. La masa no la puedo modificar, el electrón tiene una masa fija, pero sí puedo modificar la velocidad. ¿Y cómo modifico yo la velocidad en este circuito? Este es un circuito que tiene algo que emite electrones. Esos electrones son acelerados cuando pasan por este tubo que está conectado a cierto potencial. Y de acá salen con cierta velocidad. Bueno, puedo cambiar la velocidad de los electrones modificando justamente la diferencia de potencial con esta batería de potencial variable. O sea, yo ajusto la diferencia de potencial entre lo que sería el cátodo, no importa el detalle de que el cátodo acá es un filamento que se calienta con esta batería, no importa. Este es un cátodo que está a potencial, pongamos 0 acá, y esto que está acá es el otro electrodo, un ánodo que está a cierto potencial que va entre 0, si yo pongo esta aguja acá, o entre el máximo valor que es B. Entonces yo moviendo esta perilla cambio el potencial entre ánodo y cátodo, y si cambio el potencial cambia la velocidad que adquieren los electrones. Si cambio la velocidad, cambio el P. Si cambio el P, cambio la longitud de onda. Y como el ángulo para el cual se formaba el segundo máximo, no el principal, sino el otro máximo, ese ángulo depende de la longitud de onda. Eso sale de la óptica, lo pueden ver en óptica. Agarren cualquier libro de óptica y pongan red de difracción de espejos y van a ver que efectivamente el máximo siguiente al primer máximo, al máximo principal, esos máximos dependen de la longitud de onda, donde se ubican. Tal cual pasa en una red común, ¿no? Volvemos a la red esta. En esta red también, el máximo principal está siempre en el centro, pero después esta distancia depende de la longitud de onda de la luz que entra acá. Si la longitud de onda es más corta, o sea, si la frecuencia es más alta, el segundo máximo, en vez de estar acá, está más arriba. Bueno, hay que acordarse cómo es la formulita. La verdad que se me fue de la mente, pero la distancia entre máximos dependía de la longitud de onda. Bueno, y acá lo mismo. Bueno, ellos hacen el experimento, ponen un voltaje 54 voltios, y con 54 voltios en las condiciones de este experimento, resulta que el siguiente máximo debería encontrarse en un ángulo de 50 grados. Y bueno, efectivamente, el máximo, que es donde uno recolecta otra vez un montón de electrones que llegan al detector. Si yo lo muevo para acá hay menos, si lo muevo para acá hay menos. Después seguramente si lo sigo abriendo habrá otro máximo, quizás de menor intensidad, pero el máximo siguiente al principal está a los 50 grados. Entonces, con este experimento
logran difractar electrones. Y esa difracción de electrones corrobora de que a la partícula hay asociada una onda. No me dice que el electrón sea una onda. No me dice nada al respecto. No me dice nada al respecto. Pero por lo menos que hay asociado una onda al electrón. Bueno, obviamente, ni que decirlo, por este tema, estas dos personas se ganaron el premio Nobel, ¿no? Como cabe esperar, porque de alguna forma logran difractar, logran mostrar de que la materia tiene un comportamiento de onda tal cual lo postula de Broglie, porque él piensa, bueno, ¿cómo puede ser que las ondas se comporten como materia? Entonces la materia debería comportarse como ondas. Bueno, el tema es ahora, una vez que esto se corroboró, y no solamente hubo este experimento, sino que hubieron más experimentos al respecto, cuando la gente empezó a creer de que efectivamente la naturaleza en ese sentido era simétrica, bueno, empezaron a preguntarse, bueno, ¿cuál es la dinámica que sigue la onda psi? O sea, ¿qué ecuación verifica esa onda? Entonces, primero se hizo lo más simple, que es suponer que una partícula no está sometida a ningún potencial, es decir, que tenemos una partícula libre, para ver si podemos deducir qué ecuación verifica esa onda. Entonces nosotros vamos a hacer una deducción que no es la que hizo Schrödinger, es bastante más poco formal que eso, pero nos va a dar una idea, y con eso vamos a llegar a la ecuación de Schrödinger. Vuelvo a repetir, Schrödinger no hizo esta deducción que vamos a hacer ahora. Esto es mucho más simple que eso. Igualmente, a ver si nos entendemos en algo. Igualmente, la ecuación que vamos a obtener, que es la llamada ecuación de Schrödinger, que es la que rige la mecánica cuántica que nosotros vamos a estudiar, no se puede deducir así con todas las letras, deducir. Porque en realidad, como todo en física, es un postulado. ¿Está bien? Es un postulado. En física no existe la deducción porque existe algo contrario a eso. Estoy hablando de epistemológicamente hablando, ¿no? No existe el método deductivo. El método deductivo va de lo general a lo particular. ¿Y cuáles son las reglas generales que rigen todos estos fenómenos? Y nosotros no lo sabemos eso. No sabemos cómo se comporta la naturaleza a nivel atómico. Suponemos que se comporta de una determinada manera. No tenemos la regla general de comportamiento para después de ahí encontrar el comportamiento, por ejemplo, de un electrón. La física hace inducción, o sea, al revés. Toma un caso particular. Por ejemplo, Juancito se comporta así. Ese es un caso particular. Ahora, Juancito es un hombre. Quiere decir que los hombres se comportan así. O sea, del caso particular pasa al caso general. Eso es lo que hace permanentemente la física, no al revés. La matemática puede hacer al revés, porque la matemática, ¿por qué puede deducir cosas? Porque de alguna forma la matemática lo único
que tiene que corroborar lo que uno encuentra es que se cumplan los axiomas. Los axiomas los pone uno, los pone el ser humano. La regla de la naturaleza no la ponemos nosotros. No la ponemos nosotros. Nosotros pensamos que la velocidad de la luz es un invariante universal. Ya lo hemos visto en relatividad. Suponemos que la velocidad de la luz, suponemos. No podemos ponerlo por decreto presidencial. La velocidad de la luz es un invariante universal. No podemos hacerlo por decreto. De ahí, de ahí uno deduce otras cosas. Es decir, va a los casos generales y encuentra leyes más generales. Pero esas cosas más generales están basadas siempre en cosas particulares. Eso es lo que quiero dejar bien claro. Bueno, Schrödinger vio un parecido entre lo que pasaba en óptica y lo que pasaba en mecánica, así como suena. Y lo voy a contar así muy brevemente. Si por una ranura, por ejemplo, vamos acá a este dibujo. Si yo mando una frecuencia muy, pero muy alta, lástima que no tengo el PowerPoint anterior, que había puesto el dibujo de la ranura, pero yo mando una frecuencia acá de una determinada manera que puede ser que cuando la luz atraviesa los orificios estos, yo obtenga acá una mancha iluminada y después una sombra, como si fuese que por acá pasaran partículas. Si yo arrojo arena por estas dos ranuras, se forma una montaña de arena enfrente de esta ranura acá y otra montaña enfrente de esta. No se va a formar una montaña de arena, un lugar donde no hay montaña, después otra montaña de arena, un lugar donde no hay montaña, ¿está bien? Nunca se vio eso, digamos. Entonces, bajo cierta frecuencia, digamos, la luz se puede comportar como una partícula. Por ese motivo que mencioné recién. ¿Está bien? Y eso cuando uno estudia óptica y uno estudia, por ejemplo, la óptica geométrica, lentes y todas esas cosas que vieron, para ustedes, si en vez de luz fuese partículas, el resultado es el mismo. Porque en la óptica geométrica existe una sombra, existe una refracción, o sea, la luz que pega en la lente y se desvía, se abre o se cierra. Pero todo eso funciona muy bien si uno piensa que la luz son partículas, también funciona perfecto eso. Ahora, bajo ciertas condiciones, si uno modifica la frecuencia de la luz, puede ser que empiecen a aparecer los otros fenómenos, los de difracción e interferencia. ¿Está bien? Entonces en la luz pasa eso, se comporta de una manera, cuando la frecuencia es baja, se comporta como una onda, y ahí aparece la interferencia, la difracción, y uno dice, es una onda. Ahora, si la frecuencia es alta, resulta que yo no veo, la difracción siempre está, pero uno en vez de ver todas estas ranuras separadas, ve una central acá y las otras no se ven, están muy pegadas. Entonces ahí se comporta como si fuese una partícula. Es decir, cuando yo bajo la longitud de onda de la luz se comporta como partícula, y si yo subo la longitud de onda se comporta como onda. Está bien claro, uno dice, bueno, si subo, ¿de qué tamaño estamos hablando? Estamos hablando de que cuando la longitud de onda es del orden del tamaño de los objetos, empieza a aparecer el fenómeno de difracción e interferencia, se nota, mejor dicho, se nota. Entonces uno dice, bueno, es una onda. Pero si el tamaño del objeto es muchísimo más grande, de alguna forma, que la longitud de onda, de la onda que yo le mando, de la luz,
yo no veo esos fenómenos de difracción e interferencia, no los veo. Veo una sombra geométrica y digo, bueno, es una partícula. ¿Está bien? Bueno, en eso mismo, en esa, ¿cómo les puedo decir?, analogía, pensó Schrödinger. En realidad hay una demostración que se hace donde uno pasa de la onda de luz regida por la ecuación de onda de Maxwell a algo que se llama ecuación eikonal, que me está hablando de que la luz ya no es onda, sino que se comporta como partícula. Y Schrödinger pensó en eso. Después vamos a ver, quizás con un poco más de detalle, eso que le estoy comentando. Por ahora la misión es encontrar cuál es la ecuación que rige esta onda. Y voy a empezar con una partícula libre. Bueno, la partícula libre tiene una energía que es cinética. No tiene potencial porque justamente es partícula libre. No está sometida a ningún potencial. La energía cinética se escribe como P cuadrado sobre 2m, ¿no? O sea, la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero eso es P cuadrado sobre 2m. Entonces, si ahora agarro y digo, bueno, multiplico ambos lados por psi, y por otro lado pienso que esa psi es una onda plana, pienso por ejemplo en los experimentos de difracción de electrones, donde supuse que era una onda plana, y después lo corroboré más o menos. O sea que la psi acá se puede escribir así. Bueno. ¿Qué quiere decir? Que por psi se puede escribir de esta forma, ¿no? Porque si yo derivo psi respecto de t, fíjense, voy acá, deriven psi parcialmente respecto de t. Bueno, es fácil, ¿no? Todo lo otro es constante. Entonces cuando derivo respecto de t, baja E, baja la energía, ¿no? Y vuelve a subir y me queda otra vez, me va a quedar E por A por E a la 2 pi I sobre HP X menos E por T, ¿no? La derivada de una exponencial. Me queda E por A y otra vez psi, o sea, me queda así. Si yo hago E por psi, me queda el de psi a de t, y bueno, cuando derivé también bajó IH sobre 2pi, ¿no? Voy a la hojita anterior, si yo derivo respecto de t acá, esto que está acá adelante baja también, ¿no? Bueno, ustedes pueden hacer la cuenta ultra sencilla y ver que efectivamente E por psi es esto. Donde a partir de ahora a h sobre 2pi la voy a llamar h barra, que a veces recibe el nombre de constante de Planck reducida. Aparece tantas veces h sobre 2pi en todas estas cuentas que le pusieron nombre h barra. Entonces resulta que E multiplicado por psi se puede escribir así. Es como si fuese que cuando la E la aplico sobre la función de onda, esto que está acá la deriva, porque en realidad lo que está apareciendo acá es la función de onda derivada, ¿no? O sea que uno puede pensar que E es como una especie de lo que en matemáticas se llama un operador. Agarra a una función, un operador, agarra a una función y le hace algo. La opera, por decirlo de una forma, burdamente. En este caso, la deriva. Entonces, ya la cosa empieza a tomar una forma matemática una cosa matemática más formal.
uno puede pensar que a la energía hay asociado un operador que es esto. Por esta simple cuenta que hice acá, por esa simple cuenta que hice ahí. También uno puede comprobar que p cuadrado sobre 2m sale de hacer la segunda derivada de psi respecto de x dos veces. O sea, la cuenta sale otra vez de acá, ¿no? Vamos otra vez para atrás. De acá, ¿no? Si yo derivo respecto de x, va a bajar p. Eso siempre y cuando yo considere de que x y p son variables independientes, ¿no? Bueno, en toda esta física se consideran a x y p como variables independientes. Ustedes saben que en la mecánica común p es masa por velocidad y la velocidad es la derivada de x respecto del tiempo. O sea, en la mecánica común, la velocidad y la x no son variables independientes de alguna forma. Acá la estoy considerando como independientes. Entonces, cuando derivo respecto de x, p baja. Y bueno, multiplicada por 2 pi i sobre h, ¿no? Si vuelvo a derivar, baja otra vez p y queda multiplicando la p que tenía antes, entonces me aparece el p cuadrado. Estas cuentas las tienen ustedes para hacer en las guías de ejercicio, por eso no las doy con detalle, pero es una pavada, ¿no? Es derivar esto. Cuando derivo respecto de x es pensar de que de que esto no depende de x, esto tampoco, y obviamente esto tampoco. Bueno, si ustedes hacen esa cuenta, se verifica esto. Y es más, uno puede hablar de un operador P, que se escribe así, de forma tal que cuando yo aplico P sobre la psi, lo derivo una sola vez. Si yo lo aplico dos veces, o sea, P al cuadrado, me aparece derivado dos veces. Es decir, esto que está acá, funcionaría del operador p cuadrado, que cuando yo se lo aplico a psi, fíjense lo que le hace, el 2m está acá, ¿no? Fíjense lo que le hace, la deriva dos veces a la psi y la multiplica por h cuadrado, que se puede pensar como que la multiplica por IH y otra vez por IH. IH por IH es I cuadrado por H cuadrado. Entonces acá aparece I cuadrado es menos 1, acá aparece el menos. Entonces, para una partícula libre es fácil ver que se cumple esto. Si uno supone acá la psi que puse antes, ustedes pueden ver que esto se cumple perfectamente. Y si uno piensa de que esto es la energía multiplicado por psi y esto es p cuadrado sobre 2m multiplicado por psi, encuentro otra vez este resultado, que es el de la mecánica clásica. Entonces, de alguna manera, yo supuse la validez de la mecánica clásica, metí de prepo una onda, supuse que cuando la partícula es libre, su onda asociada es una onda plana. Fíjense todo lo que supongo, ¿no? Y si todo eso es cierto, esa onda cumple esta ecuación. O sea, llegado a este punto, no sabemos qué cuerno es esa onda, que representa, si es la partícula, si no es la partícula, si ahora resulta que no existe más la materia en el universo, son todas ondas, o no.
o sigue existiendo la materia y además existen ondas. No sabemos un pito de nada, pero sabemos lo que cumple esa onda. Bueno, si uno generaliza y en vez de la partícula libre le suma un potencial, esa onda pasa a cumplir esto, que es la ecuación de Schrödinger. Y no fui más al detalle con esto porque, como dije antes, en realidad esto Schrödinger no lo deduce como yo lo deduje acá. El trabajo de Schrödinger es mucho más complejo y por ese trabajo recibe el premio Nobel. Pero no deja de ser un postulado, porque en ese trabajo también hay suposiciones. Supongo que, supongo que, supongo que, supongo que, supongo que. Entonces obtengo esto. Y el supongo que porque no conozco la naturaleza, ¿no? Como si supongo que la velocidad de la luz es constante independientemente de todo, entonces encuentro la relatividad especial, las transformaciones de Lorentz. Bueno, porque supusiste que. Ahora, si lo que supusiste está mal, a la miércoles con las transformaciones de Lorentz, ¿no? Acá también, el trabajo de Schrödinger, que se los puedo enviar, es un trabajo bastante extenso, por el cual recibe el premio Nobel. Él va como encontrando esta ecuación después de muchos pasos, haciendo una analogía con lo que ocurre en óptica. Pero si uno se pone a ver eso son 2 meses, digamos, no podemos ver eso en detalle. Entonces, llegado a este punto, en ese bueno, acepto que Schrödinger no se equivocó, que esta es la ecuación de onda, que es la que la naturaleza de alguna manera, los fenómenos naturales cumplen esa ecuación, y después veo qué pasa. Después, obviamente, esto es física, yo llego acá y después alguien tiene que encargarse de hacer un montón de experimentos para corroborar de que mi predicción es correcta, de que esto efectivamente es así. Y si alguien encuentra un solo experimento que diga, mira, esto no, en ese experimento no pasa, tu deducción será muy linda, muy académica, pero tenés que tirar esto a la basura. O ponerlo en algún contexto, decir, bueno, esto es válido solamente, qué sé yo, ¿no? Si uno no trabaja con tan altas energías como pasa, digamos. Bueno, entonces nosotros aceptamos esto como válido y eso es lo que va a regir todo lo que viene a dar en más. La ecuación de Schrödinger rige lo que le pasa al mundo subatómico. Siempre, lógicamente, siempre bajo ciertos límites. Porque la ecuación de Schrödinger no es relativista. O sea, no tiene en cuenta qué es lo que pasa si las velocidades son muy altas. Eso no está metido acá. Entonces, bajo ciertos límites es como decir Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Bueno, eso vale bajo ciertos límites, ¿no? Si uno se acerca a un agujero negro, o si uno viaja a velocidades muy altas, eso no vale, y vale la relatividad especial o general. Bueno, entonces, para nombrar algo de las características matemáticas de esta ecuación, la ecuación es lineal y homogénea. Bueno, satisface el principio de superposición, como toda ecuación lineal y homogénea. La suma de dos soluciones, la combinación lineal de soluciones de solución. Bueno, es de primer orden en t, ¿no? O sea, yo derivo respecto de t una sola vez, vuelvo acá atrás, y de segundo orden en x, ¿no? Entonces, bueno, como bien puse acá, con especificar psi en cierto t, se puede obtener una solución única
Si no, uno tiene que poner condiciones adicionales. Y bueno, ya lo dije. Claro, sí debe ser derivable con primeras derivadas continuas. Si no, ¿cómo hago yo acá para derivar dos veces, ¿no? Porque acá aparece la segunda derivada. Entonces tienes ciertos requisitos matemáticos. Cumple esa ecuación. Nosotros en realidad vamos a utilizar no esta ecuación así en bruto, vuelvo atrás, no así como está acá, sino que vamos a utilizar una ecuación que se deriva de esta cuando el potencial no depende explícitamente del tiempo. O sea, si el potencial, en el potencial no aparece explícitamente el tiempo, en vez de utilizar esto, vamos a poder utilizar algo más sencillo que esto. Eso es lo que estoy diciendo. La ecuación que viene ahora se llama ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Y es un caso particular de esta ecuación, que es la ecuación de Schrödinger. ¿Está bien? Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Yo la estoy llamando ESIT, ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. No está en los libros así como ESIT, por favor. La puse yo, la nombré hacia acá para no andar escribiendo ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Bueno, vamos a ver, se puede ver fácilmente que en el caso en que el potencial, lo que está acá, sea independiente del tiempo, como pasa en muchos casos de interés que nosotros vamos a ver en este curso, por ejemplo, bueno, trivialmente un potencial constante no depende del tiempo. Donde un potencial constante puede ser un pozo cuadrado, puede ser un escalón de potencial, puede ser una barrera de potencial. Otro caso de potencial constante es el que sufre el electrón en un átomo de hidrógeno. El electrón está sujeto a fuerza electrostática. Bueno, el potencial electrostático es de tipo 1 sobre R. R es la distancia del electrón al núcleo atómico, ¿no? En ese caso, bueno, no aparece el tiempo, no aparece T explícitamente. Entonces lo que se puede ver que en ese caso, la función de onda que depende de x y de t, en realidad la función de onda depende de la posición. Nosotros vamos a empezar con casos sencillos, donde la posición solamente el objeto se mueve en una dirección, en x. Entonces decimos que la función de onda depende de x y de t. Entonces les decía que en el caso en que el potencial no dependa explícitamente del tiempo, esta función de onda se puede escribir como un pedazo que depende de x multiplicado por otro pedazo que depende de t. O sea, se puede separar. Como se dice en matemática, la solución es separable. Porque se puede escribir como producto de funciones que una depende de una de las variables y la otra depende de la otra variable. También es fácil comprobar que la función que depende del tiempo se puede escribir así, siempre. Siempre bajo estas condiciones, ¿no? El potencial no depende explícitamente del tiempo. O sea, si ese es el caso, la parte temporal se puede escribir así. Y si ese es el caso, la parte espacial sale de esta ecuación, que es la que se denomina ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Donde a toda esta cosa que está acá, menos h cuadrado sobre 2m, segunda derivada respecto de x dos veces, más b, esto,
se lo llama operador hamiltoniano. O sea, todo esto uno lo puede aplicar a una phi, como está acá. O sea, uno pone una phi acá afuera y cuando le aplica este operador, bueno, esta parte, ¿qué le hace a la phi? La deriva dos veces, como está acá. Y esta otra parte, ¿qué le hace a la phi? Y simplemente multiplica la b por phi, que es lo que está acá. Estamos intentando introducir este concepto de operador matemático que lo vamos a utilizar. No quizás al principio tanto, porque ahora al principio hay unas cuantas clases al principio donde vamos a resolver problemas bien concretos para que ustedes vean cómo trabaja la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo y qué resultados saco de ahí. Voy a ver problemas sencillos donde uno va a resolver esto y va a encontrar cosas impensables, o sea, hasta ese momento hasta asombrosas, digamos. Bueno, no vamos ahora a demostrar por qué cuando B no depende del tiempo vale esta solución y cómo yo llego a esto. Todavía no lo vamos a ver eso. Simplemente lo vamos a aceptar. Pero no es nada extraño ni nada difícil, ¿eh? Ustedes pueden suponer que si B no depende del tiempo, la solución se puede escribir así. Reemplazan esta solución acá, en la ecuación de Schrödinger, voy una hojita atrás, acá. Reemplazan eso acá y van a llegar automáticamente a estas dos cosas, a esto y a esto. Después que esto, el operador, bueno, eso no importa, cortémoslo acá. Digamos, esta parte no la miremos. Si ustedes reemplazan esto en la ecuación de Schrödinger general, llegan por un lado a esto y por otro lado a esto. Y eso es fácil de ver. Bien. Y ahora viene una de las cosas que parece muy inocente, muy pero muy inocente, y es la que más problemas trajo en la interpretación de la mecánica cuántica. Porque vamos a decir que la mecánica cuántica funciona maravillosamente bien. Con ella se pueden hacer las cuentas y dan lo que tienen que dar y uno puede comprobarlo experimentalmente. En realidad los artilugios electrónicos que ustedes tienen, el celular que trabaja con transistores y todas esas cosas, la lámpara, la luz de LED con la que iluminan ahora sus casas, qué sé yo, todo eso es un aviso de que la mecánica cuántica funciona maravillosamente bien, porque en todo eso que mencioné prevalecen los fenómenos cuánticos. Y los fenómenos cuánticos están explicados por la ecuación de Schrödinger. Entonces todo eso anda bárbaro. Pero la mecánica cuántica tiene más de un problema todavía en cuanto a su aparato interpretativo. Uno de ellos, bueno, ya lo dijimos antes, ¿qué tiene que ver esto con la materia? Bueno, en un primer momento Schrödinger pensó de que la función de onda por su conjugada compleja, la función de onda generalmente es compleja. Es una función de onda compleja, tiene una parte real y una parte imaginaria. Cuando uno hace un número complejo por su conjugado, obtiene un número positivo, real positivo.
Entonces él pensó de que quizás esto estaría ligado con la densidad de materia o la densidad de carga eléctrica. Por ejemplo, pensemos en un electrón. O sea, Schrödinger pensó que en un momento que quizás esto estaba relacionado con la densidad de carga del electrón. Pero cuando se hacían los experimentos de difracción de electrones, nunca se encontraron cosas con menos carga que el electrón, es decir, pedazos de electrones, por decirlo de alguna forma. Porque si esto está relacionado con la densidad, quiere decir que yo en un lugar chiquitito, si tomo de la franja de interferencia, si yo tomo una porción de esa franja, por ahí no encuentro un electrón, encuentro un pedazo de electrón, y esto va a ser muy chiquitito, porque va a depender de la franjita que yo tome, de la porción de franja que tome. Nunca se encontró eso. O sea, lo que se encontraba eran electrones enteros o nada. O sea que en realidad, vuelvo al dibujo de las franjas, perdónenme, vuelvo a estas franjas. Si yo pongo luz, acá encuentro mucha luz, acá menos, acá menos. Si yo tiro electrones, no es que encuentre, por ejemplo, que esta franja tenga menos carga del electrón porque los electrones quedaron en pedazos y algunos pedazos fueron para acá, otros acá. No pasó eso como con la luz. Un poco de la energía de la luz fue para acá, otro poco acá, otro poco acá, otro poco acá, otro poco acá. Los electrones, si se hace el experimento, y eso se hizo muy recientemente, aunque parezca mentira porque todavía no está claro todo este tema de la función de onda que representa, etcétera, que es la materia, etcétera, no está claro todavía eso. Los electrones terminan, o sea, quedan enteros acá, desparramados acá quedan muchos electrones, acá quedan menos, acá quedan menos, pero quedan electrones, no aparecen pedacitos de electrones. O sea, no se puede interpretar que esa función de onda está ligada con su densidad, ni con su densidad de carga, porque se encuentra la carga del electrón o no se encuentra nada. Entonces, volviendo acá, esta primera interpretación que hace Schrödinger, bueno, antes de seguir, toda esta temática yo la vuelvo a traer en la materia temas de física, donde en temas de física hablo de las interpretaciones de la mecánica cuántica. De ahí discutimos todas estas cosas, que son muy interesantes. Entonces, esta idea de Schrödinger fue abandonada casi inmediatamente por el mismo Schrödinger. Entonces, fue Max Born, no el del modelo atómico, ¿no? Que el nombre tiene una H intermedia, BHORN, ¿no? Sino este es otro, Max Born. El otro era Niels Bohr. Max Born, en función de un montón de experimentos que él hizo, de alguna manera postula, digo de alguna manera y era para explicar qué significa la frase de alguna manera, postula que en realidad, si uno hace esta cuenta, tiene que ver con la probabilidad de encontrar un electrón en tal o cual lugar. Y no tiene que ver con no tiene absolutamente nada que ver con la densidad de materia ni con la densidad de carga. Volvamos a la franja que está casi al principio. Por ejemplo, esta es la franja más brillante. Bohr dice, bueno, acá la probabilidad de que el electrón cuando atraviese la ranura vaya a parar acá al medio es muy alta. Esta franja es más oscura. Bueno, la probabilidad que el electrón cuando pase por la ranura vaya a parar acá
es más chica que vaya a parar acá. Y la probabilidad de que vaya a parar acá es mucho más chica de la que vaya a parar acá. Eso es lo que él observaba directamente en sus experimentos. Por eso lo postula. Volvamos. Por eso lo postula. Bueno, esto hoy en día trae problemas en cuanto a interpretación, no en cuanto a cuenta. Uno, para resolver un problema de cuántica, resuelve la ecuación de Schrödinger y encuentra el resultado, y el resultado coincide perfectamente con el experimento. Pero hay un problema en la interpretación, en el significado de las cosas. Bueno, sigamos, porque no, eso que estoy comentando al pasar no es de esta materia. Bueno, entonces acá lo único que podemos hacer es aceptar el postulado de Born, tal cual lo pone él después de su amplia experiencia y su larga trayectoria en todo esto, y seguir adelante. Entonces, para nosotros, este producto multiplicado por el delta X va a ser la, como puse acá, probabilidad de encontrar la partícula en un entorno del punto X0, o sea, en vez de en X0, encontrarla en un entorno del X0 donde el ancho del entorno es delta X, para un lado y para el otro. Bien. Entonces, claro, una consecuencia de este postulado de Born es que si la partícula no se desintegra en alguna parte, tiene que estar siempre. Entonces, cuando yo hago la integral de todo esto, esto me daría la integral de lo que está acá adentro. Lo que está acá adentro es la densidad de probabilidad, es decir, la probabilidad por unidad de longitud. Cuando yo integro esto entre menos infinito e infinito, la cuenta me estaría dando la probabilidad de que la partícula esté entre menos infinito e infinito. ¿Qué les parece a ustedes? Si la partícula no se desintegra, ¿cuál sería la probabilidad que esté entre menos infinito e infinito? 1, ¿no? Porque es la certeza, seguramente va a estar entre menos infinito e infinito, ¿no? Así como uno podría decir, bueno, la probabilidad que esté entre 0 y más infinito, ¿cuánto vale? 1/2. ¿No es cierto? Porque puede estar la mitad de las veces en esa región, tanto como la mitad de las veces en la otra región, entre 0 y menos infinito. Bueno, ya en las cuentas vamos a ver esto con un poco más de detalle. Pero vuelvo un poquito atrás. Según el postulado de Bohr, si esta es la densidad de probabilidad por unidad de longitud, como bien puse acá, porque estoy considerando problemas donde la partícula se mueve en una sola dirección, en el eje X. Si eso es cierto, la probabilidad de estar en una región, o sea, entre x igual a A y x igual a B, hay que hacer la integral de esto entre A y B. Vuelvo acá. O sea, si yo en vez de integrar entre menos infinito e infinito, integro entre A y B, la cuenta esta me va a dar la probabilidad de estar entre A y B. Eso es todo. Bueno, resulta que para que una función psi, o la función que sea, en este caso de estas dos variables, cuando yo haga esta cuenta me dé un número, una constante, lo que tiene que pasar es que esta función psi se tiene que ir a 0 cuando la x se va al más infinito o al menos infinito. ¿Está bien? Entonces, en matemática, esa condición, o esta que es su equivalente, la que la origina esta condición,
una función que tiene su módulo, porque un número complejo por su conjugado es el módulo al cuadrado del número complejo. En este caso, una función por la función conjugada es el módulo al cuadrado de esa función. Si el módulo al cuadrado de esa función es una constante, en este caso 1, pero podría ser cualquier otra, se dice que la función pertenece a un espacio que se llama L2, que son las funciones de cuadrado integrable. Cuando veamos un poco la matemática de esto, vamos a recordar otra vez esto. Pero es que la función pertenezca a un espacio, del punto de vista matemático, que sea el espacio L2, sale del postulado de Bohr, que es de la física. Bueno, y por último, para terminar esta parte, uno puede notar que si es válida la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, es decir, si el potencial no depende de la velocidad, explícitamente del tiempo, la densidad de probabilidad tampoco depende del tiempo. La densidad de probabilidad es esto por esto, ¿no? Psi conjugado por psi. Cuando yo haga psi conjugado por psi, me va a quedar psi conjugado, que psi a su vez se puede escribir así, cuando el potencial no depende del tiempo. Entonces yo multiplico esto conjugado por esto, me queda solamente este por este. ¿Por qué? Porque en algún momento me va a quedar psi conjugado por psi. Pero fíjense lo que es psi. Vamos atrás. Psi es esto. Si yo multiplico esto por su conjugado, ¿cuánto vale el conjugado complejo de esto? Y es esto donde en vez de menos hay un más. O sea, es esto mismo, pero acá hay un más. Y cuando ustedes hacen e a la menos i por et sobre h barra multiplicado por e a la más i et sobre h barra, trivialmente eso da 1. O sea, desaparece el tiempo. Entonces quiere decir que la densidad de probabilidad, que es la probabilidad por unidad de longitud, no depende del tiempo. Después, ahora mencionamos esto, no hay que desesperarse, parece mucho, muchísimo y muy denso, pero estoy mencionando todas cosas a la que después vamos a volver. No es que esto lo dejamos acá y se lo tienen que estudiar y no sé para qué cuerno sirve todo esto. Estoy mencionando cosas que después en los ejercicios van a aparecer. Bueno, por ahora creo que fue más que suficiente. Vamos a hacer un intervalo de unos, son y 16, 8 menos 20 arrancamos para la segunda parte, que creo que en la segunda parte ya van a ver ejemplos concretos. Entonces 8 menos 20 volvemos a